grabar la clase y a comentar. Es muy importante, como digo, es muy actual este tema de lo que dice Aristóteles en el libro de la política. Especialmente me interesa el libro cuarto, porque acabo de mandar a publicar la reseña de un libro, un colega norteamericano, un profesor de Indiana University, que publicó un libro sobre la moderación, ¿sí? Why Not Moderation? ¿Por qué y por qué no la moderación? Cartas a dos jóvenes radicales, extremistas, podemos. Es un libro, este profesor Craig Tu, con el que he estado en contacto en el último tiempo, ha ido a Chile, estuvo el año pasado en Chile, invitado por el Centro de Estudios Públicos, me parece que es. Es un académico que se ha dedicado con mucha, podemos decir, obsesión al tema de la moderación. Ha escrito 2 libros sobre el tema de la moderación, así como más académicos, y más de divulgación sobre la moderación, ¿sí? Bueno, y justamente lo que nosotros ahora veremos que dice Aristóteles encaja perfectamente. Él, si bien se retrotrae al pensamiento clásico, cita la ética Nicómaco, un poquito hacia Aristóteles, pero no cita, lo hago ver en mi reseña de su libro, no cita los textos que nosotros veremos que son muy importantes. Paso a compartir la pantalla. Bueno, entonces este es el último punto de nuestro recorrido por los temas del pensamiento político y de la filosofía política que estamos haciendo. Bueno, vamos a terminar con, como digo, centrándonos para leer un poco la política de Aristóteles, que me parece que es muy útil. Y lo primero que quiero que prestemos llamar la atención de ustedes, es una cita de John Henry Newman, que era un clérigo. Primero fue anglicano, después se convirtió al catolicismo, pero de Oxford, un gran intelectual. Y esta observación que hace Newman de Aristóteles me parece muy atinente para tenerla en cuenta, porque dice en su libro sobre la naturaleza de la educación universitaria, The Idea of a University, en un discurso memorable que es el quinto, es decir, el conocimiento como un fin en sí mismo. Al inicio de ese discurso dice que Aristóteles es el oráculo de la naturaleza y de la verdad, ¿sí? Es como el patrón, podemos decir, de la normalidad del pensamiento, del sentido común y del pensamiento griego en general, como una epítome, como una síntesis bastante completa. Mientras seamos hombres, en gran medida no podremos menos que ser aristotélicos, pues ese gran maestro no hace otra cosa que analizar los pensamientos, sentimientos y pareceres de la humanidad, ¿sí? Fíjense, o sea, las cosas que está diciendo Newman de Aristóteles no pueden ser más grandilocuentes y elogiosas, ¿no? Lo pone como representante de la humanidad, es mucho, ¿no? Él nos ha contado cuál es el significado de nuestras propias palabras e ideas antes que hayamos nacido,
¿sí? Lo pone como un sentido común de Occidente, ¿sí? En muchos asuntos pensar correctamente es pensar como Aristóteles. Somos sus discípulos, sea que lo queramos o no, o aunque no lo sepamos. ¿Okay? Entonces, en estos tiempos tan convulsos, en cuanto a la filosofía política, el pensamiento político, no viene mal, digamos, y hasta eso de desorientación filosófico-política, no viene mal volver a Aristóteles, porque lo que realmente está de moda hoy en día son filosofías contrarias a la de Aristóteles, eso hay que decirlo con toda claridad, digamos, ¿no? Al menos en algunos aspectos, si no en todo, ¿no? Lo que en nuestro tiempo lleva las de ganar en lo que hace a la filosofía política es el utilitarismo, bueno, el marxismo ya quizás ha pasado de moda como tal, pero el pensamiento de Gramsci, que es el neomarxismo, está muy de moda, Nietzsche está muy de moda, sus derivados en Carl Schmitt, Foucault, la Escuela Austríaca de Economía, Laclau, el populismo, etc. Y si uno se pone a ver el patrón de pensamiento de esos autores que acabamos de mencionar muy al pasar, ¿no? El neomarxismo, Nietzsche y el neonietzscheanismo, Heidegger, Schmitt, Foucault, la Escuela Austríaca de Economía. Sinceramente pienso que no tienen mucho interés en seguir a Aristóteles, en ser fiel a Aristóteles, ¿no? Por tanto, es por eso que pongo ese punto de partida, ¿no? Bueno, es decir, volver a Aristóteles, como dice Newman, es volver a las bases de pensar la naturaleza de las cosas en su forma elemental. Y en este caso, pensar la naturaleza de la comunidad política, ¿no? ¿En qué consiste una comunidad política para Aristóteles, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos señalado en otras clases, pero ahora vamos a avanzar, como dije, de forma sistemática, ¿no? Y a cosas que no hemos visto, obviamente, pero una comunidad política para Aristóteles no es solamente una comunidad de personas asociadas para meramente sobrevivir, es decir, existir, no morir, o sea, poder conservar la propia vida, sino para vivir bien, ¿no? Es decir, ahí está señalada la referencia al libro tercero, capítulo 9 de la política, es decir, vivir bien, ¿no? En este sentido, aclara Aristóteles, ¿no? Es decir, los miembros de esa sociedad, es decir, de una comunidad política que es, como ustedes ya saben, no es meramente una comunidad familiar, no es una sociedad pequeña, sino que es la comunidad que alberga a todos los registros, por así decir, de la ciudadanía. Y por eso alberga opuestos, gente que piensa de forma opuesta a la mía o al revés, ¿no? Que la otra gente ve que uno piensa opuesto a él, ¿no? Entonces, los miembros de esa sociedad última, es decir, la polis, que es la sociedad perfecta, no se asocian para formar una alianza, ¿sí? De tipo militar, podemos decir, a fin de no ser objeto de trato injusto ya por agentes externos, ya por agentes internos, ni para los intercambios comerciales, ni el recíproco beneficio.
No quiere decir que esas cosas no tengan que estar, tienen que estar obviamente, pero no basta, dice Aristóteles, que solamente concibamos la sociedad política como un espacio de mera existencia, poniéndole el contenido que ahí le pone, es decir, de defensa y de intercambios comerciales y recíprocos beneficios. Obviamente que en nuestras sociedades actuales, en la realidad, difícilmente se cumple el ideal de Aristóteles y más bien son sociedades hechas justamente con fines, al menos preponderantemente, ¿no? Con fines comerciales y de seguridad, etc. Si uno hace una encuesta de cuáles son las preocupaciones de la gente en la sociedad en la que vivimos, bueno, la economía siempre va a aparecer invariablemente o casi invariablemente como el primer factor de preocupación, después la seguridad, no sé. Y después se va a ir a especificaciones más, más que tienen que ver con esa vida buena, ¿no? Quizás. Pero, como digo, entonces, atendiendo a la idea de Aristóteles, los ciudadanos de una polis, de una comunidad política, se preocupan, ¿no? O sea, esa sociedad en la que sus miembros se preocupan por una buena legislación, ¿sí? Eunomía se dice en griego. Una buena legislación. Una buena legislación no tiene que ver solamente con una cuestión formal de protección de derechos civiles, políticos, sino, como veremos, o sea, la concepción de Aristóteles de eunomía es una legislación que influye en la vida social y material de las personas que habitan esa comunidad. Es decir, hay una buena legislación cuando hay cuando no hay justamente extremos no solamente políticos, así de ideas, qué sé yo, sino de extremos de riqueza y pobreza, ¿no? O sea, cuando lo fuerte, a eso va a apuntar lo que vamos a hablar de Aristóteles, cuando lo fuerte es la clase media, va a decir Aristóteles, ¿no? Es decir, cuando hay una preponderancia de la clase media, hay una buena legislación. ¿Por qué? Porque las sociedades estables más fuertes, justamente donde no hay desorden, donde no hay riesgo de anarquía, porque no hay mucha pobreza o mucha riqueza, entonces hay una eunomía. Ese es el fin de la ciencia política para Aristóteles, buscar la eunomía, ¿no? Y la eunomía lleva a prestar atención a la virtud, ¿no? Arete, es decir, como dije, la eunomía no tiene que ver solamente con una cuestión jurídico-legal, de protección de derechos y de no sé, una democracia formal se diría hoy en día, sino que se cultive la virtud, ¿no? Es decir, obviamente que esta visión de Aristóteles, hoy en día por ciertos liberales formalistas, sería criticada. Por poner un ejemplo, es decir, conciben las democracias liberales como un marco meramente protector de derechos para que los individuos y la sociedad se desarrolle por su lado, digamos, ¿no? Acá Aristóteles está diciendo la legislación de una comunidad política tiene que fomentar la virtud.
la virtud ciudadana y personal que, si bien podemos distinguir ciertas virtudes, ciertas excelencias, ciertas habilidades que tienen que ver con la vida ciudadana, distintas de virtudes personales que tienen que ver más o pueden algunas tener que ver con ciertos aspectos privados de la vida del hombre, terminan entremezclándose las virtudes de tipo personal y las virtudes ciudadanas, porque es muy difícil que uno sea virtuoso en la vida pública si es vicioso en la vida privada. Y al revés, si uno es virtuoso en la vida privada, seguramente va a tener más facilidad para ser virtuoso en la vida pública, ¿no? Por tanto, eunomía y arete son dos términos entrelazados. En cambio, en las sociedades que constituyen meras alianzas militares o comerciales, la ley resulta un convenio que ciertamente resulta una garantía de los derechos mutuos, pero es incapaz de volver a ciudadanos buenos y justos, es decir, virtuosos, ¿sí? Cuando justamente la democracia es meramente formal, como protección como un convenio, dice ahí, ¿no? Para que el individuo desarrolle sus capacidades de forma privada, bueno, esa ley política es incapaz de volver a los ciudadanos buenos y justos. La ley sería meramente económica, oikos nomos, es decir, una ley de la casa, del oikos, una economía, ¿sí? En griego. O una ley individual, ¿no? Voy a aprovechar para sacar la asistencia. Así. Bien. Me siguen hasta acá, ¿no? Entonces, es evidente que la ciudad no es una comunidad de lugar para impedir injusticias recíprocas y con vistas al intercambio. Estas cosas sin duda se dan necesariamente si existe la ciudad, es una cita literal de Aristóteles, como dije, obviamente que se tienen que dar, pero no porque se den todas ellas ya hay ciudad, dice Aristóteles. Es decir, no porque se den alianzas militares y comerciales, o sea, convenios, en ese sentido ya hay polis, ciudad, sino que esta es una comunidad. Es decir, la ciudad es una comunidad de casas y de familias para vivir bien con el fin de una vida perfecta y autárquica, ¿no? La vida política, la vida de la polis, engloba la comunidad de casas y familias, pero para una vida perfecta y autárquica, ¿no? Es decir, autárquica significa que tiene cierta independencia respecto de las otras comunidades políticas, justamente, ¿no? Entonces, avanzando sobre el gobierno de la ley, eunomía, Aristóteles dice, es preferible que impere la ley a que lo haga un cierto y determinado ciudadano, ¿no? ¿Se acuerdan que esto lo veíamos un poco en relación a la postura de Aristóteles, a diferencia de Karl, o entre medio de una postura ultrapersonalista del poder o impersonalista del poder, sea como Carl Schmitt, muy personalista, o la neorepublicana, una postura impersonalista. Bueno, acá Aristóteles entre medio va a decir efectivamente, como nosotros veíamos, el poder tiene que estar en alianza con la ley, en asociación para gobernar, ¿no? Ahí está criticando justamente el poder de un ciudadano, digamos, que se quiere cortar solo
al margen de la ley, ¿sí? No está queriendo decir que es malo el gobierno personal, sino el gobierno de una sola persona, rey o monarca, que quiera desligarse de la ley, ¿no? Porque justamente, y es algo que está de moda, la ley en una polis griega es precisamente el mecanismo por el cual se evaden los privilegios de uno solo por encima del resto. Los privilegios de los políticos, digamos, para Aristóteles son justamente los privilegios, es decir, cortarse el margen de la ley, ¿no? Esta es la llamada monarquía o realeza absoluta, pam basileias. Esa en la que el rey manda en todo según su propia voluntad, ¿no? Es decir, cuando el gobernante, que cuando es uno solo se dice propiamente rey, basileus en griego, se maneja por su propia voluntad y no, digamos, con la ley, ¿no? Sino solo con su propia voluntad. Bueno, esa voluntad termina en capricho, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces, concretando o avanzando en la comprensión de lo que está diciendo Aristóteles, el gobierno de la ley es la de algunos magistrados, ¿sí? Equivale a la de algunos magistrados. Es necesario que haya algunos magistrados, arjá en plural, ¿no? Que se constituyen en guardianes y servidores de leyes, ¿no? Guardianes y servidores de las leyes. Esos son los magistrados de un gobierno de la ley, de una economía, ¿sí? Ustedes probablemente hayan leído alguna vez a Tolkien, ¿no? El escritor inglés, ¿no? ¿Alguno lo leyó? John Ronald Reuel Tolkien, The Lord of the Rings. Muy bien. Hay un relato breve de Tolkien que se llama Gil el granjero de Ham, ¿no? ¿Alguno lo leyó? En inglés, no sé exactamente si es Giles, The Farmer of Ham, debe ser, no Giles. En castellano, Gil el granjero de Ham, ¿no? ¿Alguno leyó? Ese breve relato se lo suele publicar junto con Hoja de Nigle, ¿no? Bueno. Allí en ese relato breve hay un dragón que se llama Chrysophylax, ¿no? Le puso un nombre griego, Tolkien manejaba muy bien era un gran filólogo, ¿no? Chrysophylax. Si nomophylax significa guardián, guardián de la ley, Chrysophylax, ¿qué les parece que significará? El dragón era el guardián del oro, justamente, ¿no? Cuando preparando estas clases, cuando iba al griego y veía nomofílacas, es decir, nomofílax, filaquis, ¿no? Me acordé del nombre del dragón del relato de Tolkien, ¿no? Chrysophylax, el guardián del oro. Bueno, los magistrados de una polis adecuada, bien constituida, no son guardianes del oro, sino los guardianes de las leyes. Es decir, no de Criso, del oro, sino del nomos, ¿no? Y servidores incluso, ¿no? Hyperetas, tois nomos. Es decir, no solamente guardianes, sino servidores, es decir, como
como si la ley fuera algo divino, justamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces cómo Aristóteles va caracterizando la eunomía, ¿no? Y en esa caracterización, Aristóteles dice que la ley, al educar adecuadamente a los magistrados, les encarga juzgar y administrar las demás cosas, aquello que no puede gobernar la ley, con el criterio más justo, ¿no? Es decir, las leyes educan a los magistrados, o dicho al revés, para que se entienda mejor, los magistrados tienen el deber de educarse en las leyes. ¿Para qué? Para adquirir la prudencia del gobierno. ¿Por qué? Porque las leyes son generales, ¿sí? Entonces necesita que haya personas con capacidad de juicio para juzgar y administrar con el criterio más justo lo que dice la ley. Y además les permite la ley a los magistrados rectificarla a ella misma, ¿no? En lo que por experiencia les parezca que es mejor que lo establecido. Fíjense cómo lo que nosotros veíamos así como rápidamente en aquella clase, cómo la posición de Aristóteles está entre medio de un gobierno impersonal y de un gobierno personal, acá vemos cómo lo detalla, lo labra con suma maestría Aristóteles a su doctrina del gobierno conforme a la ley. La ley no se puede aplicar a sí misma, decíamos, ¿no? Porque la ley no tiene voluntad, no tiene juicio, no tiene experiencia. Los magistrados tienen que cultivar la virtud de la prudencia a partir de la experiencia, de la justicia, del criterio para aplicar la ley, ¿no? Así pues, el que defiende el gobierno de la ley, gobierno argen de la ley, nomos, parece defender el gobierno exclusivo de la divinidad, dice Aristóteles. Recién dije la ley es una especie de divinidad, lo dice ahí explícitamente Aristóteles. Y de la inteligencia. Es decir, de la inteligencia superior, que es el nous, que es la que cultivan los filósofos, ¿no? Es decir, el cultivo del nous, el cultivo de la inteligencia filosófica es algo que es superior a la vida política. Bueno, el gobierno de la ley nos conecta, digamos, con la divinidad y la inteligencia. Cuando hay eso, una concreción, una encarnación de las leyes en una comunidad. En cambio, el que defiende el gobierno de un único hombre añade también un elemento de animalidad salvaje, therion. ¿No? ¿Se acuerdan del primer texto que veíamos de la política de Aristóteles? Aristóteles ahí mencionaba que el que no vivía en la polis era o un dios o un animal salvaje. Es decir, animalidad salvaje, therion, es distinto a animalidad doméstica, eso lo hacíamos ver al principio. Es decir, el que no se conduce, el ser humano que no se conduce de acuerdo a la ley, Aristóteles dice se convierte en un salvaje. Claro, el animal doméstico exactamente está en el ámbito de la polis, ¿no? O sea, o por lo menos justamente se dice doméstico, está en el ámbito de la casa. El animal salvaje está en el bosque o en la selva, ¿no? Está en el bosque o en la selva. El animal doméstico no está en el bosque o en la selva, ¿no? Sino que está en un ámbito humanizado. Pues tal es el impulso afectivo, epithumía, apetito no racional, y la pasión, timos, sentimiento ardoroso que incita la energía al deseo,
Pues tal es el impulso afectivo y la pasión, y la pasión pervierte a los gobernantes y a los mejores hombres. Es decir, ¿qué está diciendo Aristóteles? Los hombres, pero se está refiriendo en concreto a los gobernantes, ¿no? Los gobernantes que no se conducen por la ley, con la ley o a través de la ley, terminan inevitablemente conduciéndose por su impulso afectivo y sus pasiones y terminan en gente pervertida. Porque siguiendo un principio que se dice en latín, corruptio optimi pésima, es decir, la corrupción de lo mejor es lo peor. Es decir, es mucho peor la corrupción de un gobernante que de un ciudadano a pie, ¿no? Y eso lo podemos ver claro, por ejemplo, el caso me da lástima porque lo admiro mucho intelectualmente a Íñigo Errejón, ¿no? El político español de Podemos, el que era de Podemos, lo tienen, bueno, que ha salido con varias denuncias de acoso, abuso sexual a mujeres y tal, ¿no? Es decir, ¿y qué dice Íñigo Errejón? Y por eso se va a la política, porque la política, dice, genera muchas presiones, muchas tensiones, estrés y tal. Bueno, tiene razón, es decir, por eso el político, es decir, el hombre que está ahí en la vidriera, tiene que cuidarse más que cualquier ciudadano de ser un hombre virtuoso. Porque si se corrompe, va a ser peor. Es decir, el tirano, digamos, de una comunidad política es peor que el tirano de una empresa o de, no sé, de un ámbito más, si se quiere, de una familia, ¿no? Es decir, si un señor de la casa es tirano, no se comporta de acuerdo a las leyes económicas que tiene que regirse, bueno, hace mal. Pero si un gobernante político, es decir, un arjontas, dice ahí Aristóteles, no se conduce de acuerdo a la ley política, hace peor, ¿no? ¿Sí? La ley es, por tanto, razón sin deseo. Es decir, aneu orexeos nous ho nomos estim. Sin deseo, aneu orexeos. Jorexeos, perdón. Jorexis es deseo. Aneu jorexeos nous, honomos. Es decir, la ley honomos, aneu jorexeos nous. Es una razón sin deseo. Como decimos, la ley no se puede aplicar a sí misma porque no tiene deseo. El que tiene deseos es el hombre, el gobernante. Bueno, para que los deseos sean... ¿Es malo el deseo? No, es mala la pasión, no. Lo que es mala es el timos, es decir, la pasión ardorosa, diríamos desbocada, ¿no? El impulso afectivo, el deseo, sin ley. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Por lo tanto, lo que en síntesis está haciendo Aristóteles es contraponer el gobierno de la ley al gobierno de uno solo. Dijimos, el gobierno de la ley es el gobierno de muchos. Bueno, eso es una tesis como peculiar, particular de Aristóteles, es decir, para Aristóteles el gobierno no solo necesariamente ya es un gobierno contrario al gobierno de la ley, no. Sí, tiene que haber cierta... Ahora vamos a ver algunas razones que ahí lo dice, ¿no?
Conclusión sobre la conexión entre gobierno de la ley y gobierno de muchos. Puesto que unas cosas pueden ser abarcadas por la ley y otras no lo pueden ser, esto es lo que hace que se plantee y se busque si es preferible que mande la mejor ley o el mejor hombre. Pues es imposible legislar sobre lo que es materia de deliberación. Lo que se objeta no es la necesidad de que sea un hombre el que juzgue en tales casos, sino que deba ser uno solo y no muchos. Ve ahí, lo dice explícitamente Aristóteles. Dice, yo no estoy objetando que sea el hombre el que gobierne, el que juzgue, el que tenga que ser prudente, sino que deba ser uno solo y no mucho. Y ahí da la razón. Pues todo magistrado formado por la ley juzga bien, y parecería tal vez absurdo que cualquiera con 2 ojos, 2 oídos, 2 pies, 2 manos viera, juzgara y actuara mejor que muchos con muchos. Es decir, con muchos ojos, oídos, pies y manos, ¿no? Es decir, la razón que da Aristóteles de que el gobierno realmente político sea colegiado, podemos decir, es que más ven mejor, oyen mejor y actúan mejor, ¿sí?, que uno solo. Y si uno se pone a ver las formas de gobierno de las democracias actuales y tal, en cierto modo son colegiadas, de verdad. Hay un presidente, ¿sí? Pero el presidente tiene ministros, consulta las cosas, es decir, no, a menos que se convierta en un tirano, ¿no? Que diga, yo quiero hacer todo, me voy a ocupar de todo. Bueno. Si no, tiene equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, gobierno de la ley, gobierno colegiado, opuesto, gobierno de uno solo. Gobierno de la ley, gobierno de la razón, ¿sí? Hay una conexión entre el gobierno de la ley y el gobierno de la razón. En el fondo, gobierno de la divinidad o en conexión con la divinidad, eso es muy interesante, ¿sí? En cambio, el gobierno de uno solo, en vez de conectar con la divinidad, conecta con la animalidad salvaje. Fíjense. Es decir, con la infrarracionalidad, la impulsividad infrarracional que lleva finalmente, en el caso del hombre, a la locura. Es decir, porque justamente no solamente lleva al salvajismo, sino a la locura, porque un hombre que no se guía por la razón es peor que un animal, dice Aristóteles, en el primer texto que veíamos de la política, ¿sí? Por tanto, o sea, no es que uno dice, bueno, yo quiero ser un león, o si te gusta el elefante, o si no la jirafa o el oso, ¿no? Quiero ser un oso grizzly. No, vas a ser un loco, digamos, ¿no? Es decir, que el hombre se quiere comportar como un león, termina convertido en un loco, digamos, ¿no? Bien, eso es lo primero que hay que tener en cuenta acerca de la concepción aristotélica acerca de la comunidad política y de la comunidad política bien gobernada es la eunomía, ¿no? La eunomía, el gobierno de la ley, necesita de personas que cultiven la arete, gobernantes prudentes y, como dijimos al final, de forma colegiada, porque el unicato corre para Aristóteles casi necesarios riesgos, inevitables riesgos, mejor dicho, de tiranía, es decir, de apartarse de la razón. Introducimos entonces este tema y lo rematamos la clase siguiente.
Es decir, una vez que se ve el tema de la autonomía, hay que ver el tema del régimen político, ¿no? Es decir, para Aristóteles, una polis tiene una forma de llevarse a cabo o de vivirse, que es justamente la política, el régimen político, ¿no? El sistema de poder, lo dice ahí en Política 4.3. Régimen político, política es el sistema de poder que todo se distribuye, ¿no? No solamente poder político, sino poder social y material también, ¿sí? El ordenamiento de las diversas magistraturas de la ciudad, especialmente de la que detenta el poder soberano, ¿no? El régimen es una cierta forma de vida de la ciudad. Ahí está, es un sistema de poder, pero más generalmente dicho, es una cierta forma de vida de la ciudad. Y analizando esto, hay que leer las dos siguientes líneas. Lo soberano, lo que se dice soberano, es decir, lo principal, Kyrion, es el gobierno de la ciudad. Gobierno politeuma, tes polemos. Y esa forma de gobernar es el régimen político. Es decir, se puede decir en síntesis que la forma de gobernar, la politeuma, termina dando el régimen político. Por eso, una vez que se analiza esas frases, digamos, acerca del régimen político, hay que concretar y decir, comúnmente se piensa que hay dos regímenes políticos, dice Aristóteles, ¿no? Democracia y oligarquía. Es decir, hoy diríamos populismo o meritocracia. O meritocracia. Es decir, la democracia sería donde lo soberano es el pueblo, ¿no? Y la democracia desnuda o sin más es, para Aristóteles, lo que hoy podemos decir una democracia radical, ¿no? Un populismo, ¿no? El término demos, traducido al latín como populus, a veces es entendido como el todo, es decir, el conjunto de los ciudadanos, y a veces solo como la parte pobre o baja del todo, ¿no? Ahí los términos filosóficos políticos a veces no tienen una exactitud matemática, ¿sí? Como digo, en este caso, y hoy en día también se confunde esto. Es decir, algunos dicen el pueblo, y eso, sobre todo en el ámbito latinoamericano, tiene que ver más con la parte pobre o baja del todo ciudadano. En cambio, en Estados Unidos, people, pueblo, es más el todo ciudadano, ¿no? Bueno, en Aristóteles, como digo, están los dos registros, es decir, el todo, es decir, los ricos, los medios y los pobres, o solo los pobres, ¿sí? Adelanto, es decir, para Aristóteles va a haber dos tipos de democracia, una democracia radical o desbocada, ¿sí? Y una democracia liberal. La democracia radical o desbocada sería la que el gobierno de los pobres, digamos, ¿no? Porque se genera el estasis, la guerra civil contra los ricos, ¿no? Uno dice, pero profe, parece como un análisis un poco marxista. No, hay que leer a Aristóteles.
Aristóteles tiene un análisis bastante social de la política, no es meramente así como jurídico, constitucional y formas de poder y tal, no. Habla mucho de lo social, es decir, de la riqueza y de la pobreza y de la ética que constituye, es una forma de vida, dijimos, ¿no? La política. Esa frase que dice Pablo, no se entendería para Aristóteles esa pregunta, si la democracia son el mal menor, tal, no, es decir, no, el mal menor, o sea, de nuevo nos adelantamos, es decir, el régimen ideal para Aristóteles sería la aristocracia, el gobierno de los mejores, ¿sí? Pero como eso dice Aristóteles, la condición humana, como la conocemos, es imposible, porque nunca hay aristócratas, es decir, buenas personas que se ponen al frente de una sociedad y la gobiernan. Generalmente eso termina en oligarquía. Entonces, dado que ese régimen ideal, así como para Aristóteles el régimen ideal es la aristocracia, para un medieval como Santo Tomás de Aquino sería la monarquía virtuosa. Y también Aristóteles y Santo Tomás dicen, no, pero eso, como es una utopía, digamos, entonces hay que llegar los ingleses dirían a un compromise, que no se traduce como compromiso, no se tiene que traducir como compromiso en castellano, sino a un arreglo, un acuerdo mutuo entre quién, entre los pobres y los ricos, y dar lo medio. Esa es la politeia, la república. El régimen de la democracia liberal sería una conjunción entre los pobres y los ricos para llegar a un acuerdo que, en cierto modo, si uno se pone a pensar, las democracias nuestras se debaten en este asunto. Lo que ocurre en nuestra democracia es que a veces, como dicen algunos, leí en estos días, un crítico dice, en Estados Unidos ya no hay democracia, hay oligarquía o plutocracia. No, pero decía, me parece oligarquía. Es decir, la democracia actual chilena, la democracia actual argentina, es realmente una síntesis, un arreglo, un acuerdo entre todas las partes, o más bien es un arreglo entre unas élites, digamos, que no representan a nadie más que a ellas mismas y después el resto, bueno, hacemos lo que podemos y dependemos de las decisiones y de los intereses, de los deseos, de los juicios de esas élites, ¿no? Si eso es así, entonces ya no, o sea, no serían democracias reales, sino meramente formales, vamos a votar y tal, pero realmente no hay representación, ¿no? Es una mezcla, digamos, porque uno dice, bueno, por ejemplo, las promesas de campaña, ¿no? Boric, ¿qué promesas de campaña hizo y cuáles se está cumpliendo? Bueno, lo mismo en todos los casos, ¿no? Pero eso para ilustrar un poco a qué se está refiriendo Aristóteles, ¿no? Es decir, como digo, comúnmente se piensa que hay dos gobiernos, dos regímenes políticos, dice Aristóteles. Donde lo soberano es el pueblo, la democracia, o bien donde lo soberano es lo opuesto, es decir, la minoría opuesta al pueblo, el pueblo es mayoritario, siempre, o casi siempre lo es, cuando la mayoría no son pobres, entonces hay clase media, pero la mayoría nunca son ricos, digamos, eso no va a pasar nunca, digamos, en una sociedad. Entonces, cuando la minoría opuesta, dice Aristóteles, ¿no? Hoi oligoi tuantioitiu tounantion, perdón, es decir, lo opuesto, es un adjetivo ese. Oligoi, es decir, oligoi son los pocos, la minoría opuesta que al pueblo, la minoría de los ricos. Bueno, cuando lo soberano, cuando lo que tiene el poder, el gobierno, el Kyrion, es
el pueblo, tenemos una democracia, cuando tenemos lo opuesto, tenemos una oligarquía, ¿sí? Pero Aristóteles dice, bueno, en realidad hay que tener en cuenta un régimen más, el de la aristocracia, ¿no? Es decir, el gobierno de los mejores, ¿no? El gobierno donde no son, o sea, lo preponderante, lo que tiene el poder no es los pocos ricos o los muchos pobres, sino el rasgo distintivo de la aristocracia, que es un gobierno ideal, como dije, para Aristóteles es la virtud, ¿no? Así como el de la oligarquía es la riqueza y el de la democracia la libertad y la pobreza, ¿no? Porque para Aristóteles hay griegos ciudadanos que son pobres, ¿sí? Es decir, podía haber ciudadanos con pleno derecho ateniense que sean pobres, ¿no? Aristóteles mismo no era ciudadano ateniense. Y fíjense cómo pensaba, quizás por eso, porque era extranjero y tal, tuvo mucha energía para pensar todas estas cosas, ¿no? Bueno. Entonces, hace falta poner en los posibles regímenes políticos no solamente el factor riqueza, el factor libertad, sino también el factor virtud. El rasgo distintivo de la aristocracia es la virtud, ¿sí? A la mezcla de estos dos elementos sociales, a saber, los ricos y los pobres, debe llamarse república, dice Aristóteles, politeia. Politeia, de nuevo, es un término que significa dos cosas. O régimen, forma política en general, o justamente la mezcla de los ricos y los pobres. Pero si sumamos el elemento nobiliario y de virtud a esos ya mencionadas riqueza y libertad, tenemos el régimen aristocrático, ¿no? A la mezcla de los tres elementos, dice Aristóteles, hay que llamar la aristocracia más que a las demás formas, con excepción de la verdadera primera forma, que solo toma en consideración la virtud, dejando de lado la riqueza y la pobreza. Es decir, la primera forma, la aristocracia pura, dice Aristóteles, la de la pura virtud, eso es un régimen utópico, ¿no? Incluso el de la aristocracia mezclada también es un poco ideal, por eso Aristóteles va a decir, bueno, lo más, es decir, la aristocracia en su puridad es utopía. La aristocracia que se mezcla con la oligarquía y democracia es un régimen que prevalece sobre la oligarquía y la democracia, pero tampoco termina siendo tan realista. Por eso Aristóteles se va a quedar finalmente con un discurso en torno a lo que dice ahí, a la politeia, a la república, ¿no? Es decir, a la mezcla de los ricos y los pobres, que sea lo más virtuoso posible, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero voy a dejar acá, porque ya es la hora y esto nos llevaría más minutos. Es decir, ahí lo que enuncia la diapositiva es justamente lo que yo vengo insistiendo, ¿no? Es decir, que la politeia o constitución, en el sentido formal de la palabra politeia, es decir, de la forma política,
no solo es un principio de legalidad política, sino de legitimidad ético-social, ¿no? Bueno, leamos esa cita de Strauss. Strauss es un judío, un teórico muy interesante sobre la política de Aristóteles en el siglo XX, ¿no? Discutió con Hannah Arendt, con Carl Schmitt, ¿no? Y bueno, algunos profesores de la Gabriela Mistral lo valoran, el profesor Martínez Barrera, Jorge, que es mendocino. Yo no soy mendocino, pero lo he conocido un par de veces acá y bueno, fue profesor de la Católica y ahora está acá en la Gabriela Mistral. Lo ha valorado siempre. Dice Strauss, cada sociedad política deriva su carácter a partir de una específica moralidad pública o política, a partir de lo que considera como digno de defensa públicamente, y esto significa a partir de lo que la parte preponderante de la sociedad, no necesariamente la mayoría, considera justo. Es decir, fíjense cómo Strauss, en un comentario bastante antimarxista, podemos decir, porque dice, no tenemos que reducir la forma de vida de una sociedad a la mayoría o a las meras condiciones materiales de vida, sino es muy interesante considerar esto. Lo que el sentido común de las personas considera que es justo, los políticos exitosos son aquellos que saben captar justamente lo que la gente tiene en la cabeza de forma como si fuese mancomunada, es decir, como un inconsciente colectivo que no pueden expresar. Bueno, ellos lo captan y es eso que dice Strauss, lo que considera justo. Que no es necesariamente algo así como tangible, sino que es a veces más sutil. Aquí en el caso de Argentina, por ejemplo, es decir, por eso Milei llega a ser presidente de una forma totalmente insospechada para muchos, y me incluyo. Es decir, porque el tipo sabe captar algo que, o sea, hay mucha gente que la está pasando mal materialmente, económicamente, pero el tipo capta una cierta rabia, un cierto hastío, cansancio con cierta clase y tal. Bueno, es decir, lo que considera justo, lo que la gente, en lo que hace a su vida política más desea, bueno, por eso llega a ser lo soberano. Es decir, aquel que capta eso, en este caso Javier Milei, llega a ser el soberano porque da voz, expresividad a lo que la parte preponderante de la sociedad, no necesariamente la mayoría, o no necesariamente todos, ¿no?, considera justo, ¿no? Por eso se dice ahí es una cuestión de legitimidad ético-social, es decir, va con valores éticos y sociales la cuestión, no solamente con cuestiones económico-materiales, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos en nuestra clase de hoy. ¿Se entendió? Buenísimo. Perfecto, me alegro, che. Bueno, entonces lo más importante, no se olviden de hacer el examen, ¿sí? Tienen hasta el domingo a última hora para hacerlo y no es obligatorio, pero aquellos que quieran subir la nota, hacer el trabajo práctico sobre el Lincoln. Bueno.
Profe, una pregunta. Al igual que la solemne anterior, ¿esta prueba de alternativas tiene más de una respuesta correcta? ¿O es solo una? Sí, Ah, ya, sí. perfecto. Más de una en algunos casos. Son 16 preguntas, algunos tienen más. Este, de todas maneras, si contestan una bien y eran dos, yo eh, casi que les voy a considerar no el 100, pero más del 50%, ¿no? Un 80, un 85. Pero bueno, como siempre les digo, no se las doy súper regalada al examen porque ustedes quiero que piensen, pero también hay una cierta flexibilidad de mi parte, justamente hay un cierto registro flexible para considerar. Yo me doy cuenta si ustedes saben o no. Es decir, si contestan cualquier verdura, no saben, pero si contestan una bien, eran dos, bueno, por ahí. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que... Bueno, gente, que tengan un buen descanso y a seguir. Nos vemos. Chao.